¿Sabías que tenemos un regalo muy especial para ti? El Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y Positiva se aliaron para entregarte educación complementaria completamente gratuita y total y completamente virtual. Solo hoy, así que inscríbete ahora. El proyecto Sanotic es una iniciativa de cooperación entre el Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con ARL Positiva. Traen a ti cursos cortos en formación complementaria en habilidades digitales, certificados por los gigantes de la industria de la tecnología y en una de nuestras plataformas mundialmente reconocidas llamada Coursera. La ruta de formación en la que te queremos invitar se llama Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. El objetivo es que culmines 2 cursos, uno de habilidad blanda y uno de habilidad técnica. El de la habilidad técnica es inteligencia artificial generativa y el de la habilidad blanda tienes 2 alternativas. Uno de la Universidad de California llamado Cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y el segundo de IBM llamado Desarrollando habilidades interpersonales. Al quedarte con tus 2 diplomas, el proyecto te entrega una insignia digital. Pero esta insignia digital no viene sola, viene acompañada del catálogo abierto de Coursera. El catálogo abierto tiene más de 12.700 oportunidades para que estudies en las mejores universidades del mundo lo que tú quieras estudiar. Así que no te pierdas esta oportunidad y el proceso es muy sencillo. Te inscribes en este código QR o en este link que te entregamos a continuación, dejas todos tus datos, seleccionas la ruta de formación, nosotros pasamos a validar tu información y a tu correo electrónico te llegará una invitación de Coursera donde te invitan al programa de aprendizaje Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. Encontrarás un botón azul. Ese botón azul te activa la licencia dentro de la plataforma Coursera y una vez descargues tus 2 diplomas, podrás disfrutar del catálogo abierto de Coursera y sus más de 12.700 cursos. Así que no te pierdas esta oportunidad. Antes del 30 de noviembre deberás culminar este proceso para disfrutar del catálogo abierto. ¡Te esperamos! Esta oportunidad es para ti. No te la pierdas. Muy buenas tardes, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la siguiente hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar muy atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las mismas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial, Positivamente Más, con la temática titulada Sesión 8, Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito empresarial. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Diana Buitrago, psicólogo especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Diana, muy buenas tardes. Nos alegra nuevamente contar contigo el día de hoy. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de Positiva Educa. Estamos en la ruta de conocimiento y este sería el espacio número 8, ya sería la última temática de esta ruta de conocimiento, que es sobre la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito empresarial. Antes de dar inicio al contenido de esta temática, Sebastián, ¿podríamos compartir la evaluación de conocimiento para que sepamos cómo estamos frente al tema? Claro que sí, doctora, así es. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer los conocimientos previos sobre el tema de nuestros participantes y también al final tendremos otro sondeo para evaluar lo aprendido durante esta sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que van a aparecer en pantalla. Damos inicio con nuestra primera pregunta. ¿Qué hormona baja el estrés en la empresa? A, cortisol, B, adrenalina, C, dopamina, D, oxitocina. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Qué hormona baja el estrés en la empresa? A, cortisol, 29%, B, adrenalina, 13%, C, dopamina, 44% y D, oxitocina, 15%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este primer sondeo. ¿Qué libera dopamina sana en el trabajo? A, la sobrecarga, B, reconocer logros, C, evitar pausas y D, ignorar al jefe. Nuevamente 15 segundos para que puedan responder. Resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Qué libera dopamina sana en el trabajo? A, la sobrecarga, 14%,
B, reconocer logros, 83%. C, evitar pausas, 3%. D, ignorar al jefe, 0%. Damos paso a nuestra tercera y última pregunta para este primer sondeo. ¿Qué busca el cerebro al usar sustancias psicoactivas? A, dolor. B, placer rápido. C, ansiedad. Y D, sueño. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Son los resultados de nuestra tercera pregunta de este primer sondeo. ¿Qué busca el cerebro al usar sustancias psicoactivas? A, dolor, 2%. B, placer rápido, 78%. C, ansiedad, 13%. Y D, sueño, 8%. Sin más cargar, damos paso a tu intervención, doctora Diana. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a dar continuidad al espacio. Y más adelante vamos a ver cómo van a estar las respuestas con relación a lo que vamos a ver ahorita y vamos a ir descubriendo cuáles serían las respuestas correctas a eso que vimos. Quiero iniciar este espacio con esta frase y es: no consumir sustancias psicoactivas es elegir claridad, energía y control para construir el futuro que mereces, porque es parte de lo que vamos a trabajar o vamos a sensibilizar el día de hoy. Entonces, el objetivo general de este espacio va a ser promover conciencia y responsabilidad individual y colectiva frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral, fortaleciendo el bienestar integral, la productividad y la seguridad en el trabajo a partir del reconocimiento de los factores de riesgo y protección asociados al consumo del entorno laboral, en el entorno laboral. Para eso vamos a trabajar en 3 objetivos específicos. Primero, es comprender las consecuencias personales, sociales y organizacionales del consumo de sustancias psicoactivas. Segundo, va a ser identificar factores de riesgo a nivel laboral que pueden llevar al consumo. Y el tercero es conocer estrategias de prevención y cómo generar rutas de apoyo en la empresa, en caso de que identifiquemos que hay algún tipo de consumo. También vamos a conocer un poquito de la bioquímica del cerebro frente al tema del consumo y desde ahí vamos a trabajar este tema que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito empresarial. Sabemos y para todos creo que es claro que el consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Son sustancias que alteran nuestro funcionamiento y nuestro sistema nervioso central, modificando emociones, modificando pensamientos y modificando comportamientos. Son sustancias que nos ayudan a alterarnos o nos ayudan a alterarnos, no, nos generan alteraciones. Frente a esas sustancias, sabemos que hay sustancias que son legales, que es como el alcohol, el tabaco, medicamentos psiquiátricos sin control. ¿Y por qué es importante tenerlo? Porque en nuestro imaginario a veces tenemos que sustancias psicoactivas son solo las sustancias que son ilegales, como la marihuana, la cocaína, el éxtasis, el LSD, la heroína. Todas esas sustancias que son ilegales, creemos que eso cuando una persona consume sustancias psicoactivas, son esas. Pero no, resulta que cuando consumimos el cigarrillo, cuando consumimos el licor, eso también son sustancias psicoactivas. Inclusive me atrevería a decir que el café también entra entre el rango de sustancias que nos alteran un poco. Por eso cuando aplicamos la batería de riesgo psicosocial, hay una pregunta que dice: ¿consume alcohol, tabaco o drogas? Y lo agrupan en ese contexto. ¿Por qué? Porque toda sustancia que nos produzca algún tipo de alteración emocional, algún tipo de alteración mental, pues sería psicoactivo. ¿Qué efectos nos generan estas sustancias? Euforia momentánea, en ocasiones podemos llegar a perder la concentración o los niveles de atención varían, el juicio se altera, ya nuestras funciones normales para tomar decisiones, para ser ejecutivos se van a ver disminuidos o alterados y por eso nuestros reflejos también caen y tienden a desarrollar dependencia. El cigarrillo genera dependencia, el tabaco que genera, el café también, y todas las otras sustancias que hemos nombrado hasta ahorita, pues nos pueden generar algún tipo de dependencia. Y hay algo bien interesante. Muchas veces no solamente las sustancias nos vuelven dependientes, sino que tendemos a desarrollar personalidades y estilos de vida adictivos. No solamente a sustancias, sino a otro tipo de comportamientos. El enfoque hoy va a ser a sustancias psicoactivas, pero quiero dejar esto en la mesa porque cuando tenemos una personalidad adictiva, generalmente las causas que nos llevan a ese tipo de personalidad adictiva o consumir sustancias psicoactivas pueden ser muy parecidas y la bioquímica del cerebro que se activa también. Entonces, al entender este contexto,
lo podemos aplicar. Algunas cosas también pueden ser aplicables a cuando tenemos comportamientos adictivos o estilos de vida adictivos, entonces es interesante que lo tengamos presente. Vamos a ver un poco de mitos y realidades, y es que el mito, o por lo que muchas personas caen en una situación de adicción, es por yo controlo lo que consumo. Y ustedes ven que hay muchas personas o ustedes mismos que han empezado a consumir algún tipo de sustancia, llámese alcohol, llámese cigarrillo, llámese droga, algún otro tipo de sustancias, y al principio está esa sensación de que uno lo controla, de que uno no depende de eso, de que eso lo va a manejar. Pero resulta que es que el proceso de generar dependencia a este tipo de sustancias es progresivo, eso no se da de un día para otro, no es que, uy, yo lo consumí y ya, quedé adicto. Algunas veces pasa, sí puede ser, si la persona tiene una predisposición alta, puede pasar que con solo consumirlo alguna vez caiga en un círculo adictivo, pero muchas veces pasa lo contrario, y es que la persona empieza a consumir, se da cuenta que tiene el control, que eso le genera algún tipo de situación rica y continúa otro poquito más y después otro poquito más, y el cerebro va generando la dependencia y sin darse cuenta empieza a generar una adicción. Es como, algo que ponen y es como usted meter una ranita en una olla con agua. Usted puede empezar a tibiar el agua de a poquiticos y la ranita no va a sentir el cambio de temperatura. El cambio de temperatura va a ser tan paulatino y tan lento que no va a sentir ningún tipo de incomodidad, y cuando ya el agua esté muy caliente, que ya la esté hirviendo, pues ya no va a poder saltar, porque ha sido tan lento el proceso que no le dio tiempo de reaccionar a tiempo. Y eso es lo que pasa con las sustancias psicoactivas o cuando empezamos a desarrollar adicción a algo. Es un proceso generalmente que es lento, que es muy imperceptible, y cuando ya hemos generado la adicción y caemos en cuenta de eso, ya estamos en un proceso muy complejo para poder salir. No quiere decir que no lo logremos hacer, pero nos va a costar mucho más trabajo que si logramos parar a tiempo. El otro mito es solo afecta a quien consume, ¿no? Cuando hay una persona en un consumo de sustancia psicoactiva, afecta a todo su círculo, afecta a su familia, afecta a sus amigos y afecta a sus compañeros de trabajo. Todas las personas que estén alrededor de una persona que desarrolle este tipo de adicción se van a ver afectadas. Y eso tiene unos grados de cómo pasamos del uso a la dependencia. Una persona que consume es un consumo ecuacional, ahí es donde decimos, no, yo tengo el control, solo lo hago cuando quiero, cuando estoy en fiestas o cuando estoy en algo. Lentamente empezamos a pasar a un abuso de la sustancia, y es cuando ya empezamos a tener un consumo repetitivo, ya no es solamente en la fiestica, sino, ay, un día me sentí como aburrido, triste, pues consumo, otro día ya lo empiezo a hacer sin darme cuenta, con una regularidad cada mes, cada 15, cada semana, y eso ya empieza a tener consecuencias negativas y empieza a interferir con mi entorno. Entonces, ya no tengo tanta concentración en el trabajo, ya empiezo a tener algunas dificultades familiares, algunas discusiones por X o Y motivo, me vuelvo un poco más irritable, y de ahí el paso es muy delgadito hacia una dependencia, que ya es una necesidad física y psicológica de consumir. Yo ya no tengo el control para nada, ya mi cuerpo me lo pide, me lo solicita, empiezo a generar síndrome de abstinencia, y es ahí cuando necesito de una intervención especializada para poder salir de ahí. Vamos a ver un poquito de las estadísticas en Colombia sobre el consumo. Según el Infobae, en Colombia se señala que cerca de 5.572 muertes en el 2021 estuvieron asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, y que el 79% de esas muertes estaban relacionadas con el consumo de alcohol. ¿Por qué es esto tan importante? Miren, no son poquitas muertes, 5.572, y el 79 con alcohol. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, no solamente hablamos de droga, de marihuana, de cocaína, de LSD, hablamos también de estas sustancias que están legalmente permitidas, que normalizamos mucho el tipo de consumos, y miremos las consecuencias mortales que puede traer. En el ámbito laboral, un estudio encontró que en Colombia cerca de 5.758 personas han consumido licor o drogas en horas laborales en determinado periodo. Entonces, aunque en las empresas tenemos política de no consumo de alcohol, tabaco y drogas, miramos que es algo que se tiende a dar, y que hay una cantidad considerable de personas que refieren haberlo hecho en el trabajo. Y esto pues a las personas que se les preguntó, imagínense que fue una muestra, una pequeña muestra de la cantidad de población laboral que hay en Colombia, entonces imagínense la proporción. Según
El programa de prevención de Cartagena se estima que del 15 al 30% de los accidentes mortales laborales están relacionados con consumo de sustancias psicoactivas. O sea, entre el 15 y el 30 es un porcentaje altísimo. Son accidentes mortales que se hubieran prevenido si no existiera el consumo y que fueron debido precisamente a ese consumo que ocurrieron. Y que los consumidores de alcohol presentan de 2 a 4 veces más accidentes y ausentismo 2 a 3 veces mayor que otros trabajadores. Estas estadísticas las comparto porque es bueno que empecemos a generar conciencia sobre el impacto que tiene esto tanto en nuestras vidas como también en el entorno laboral en el que estamos, generando un mayor riesgo de accidentes, porque al no tener yo mis 5 sentidos totalmente activos, porque altera mis percepciones, altera mi atención, mis reflejos se vuelven más lentos, me cuesta dificultad concentrarme, pues obviamente el riesgo de accidentarme va a ser mayor. Por eso vemos que varios accidentes mortales se dieron precisamente por esto. En la productividad también se ve afectada porque hay más tendencia a tener ausentismo, a tener más impuntualidad, a que la calidad de mi trabajo no sea la mejor, porque obviamente mi cerebro no está funcionando en las óptimas condiciones. Y paradójicamente, muchas veces la gente consume sustancias psicoactivas para evitar el estrés, la ansiedad o la depresión, pero la ironía de esto es que cuando yo consumo sustancias psicoactivas se agravan todos estos síntomas. El estrés se tiende a volver mayor y ya lo vamos a ver un poquito más con la bioquímica del cerebro y los trastornos de ansiedad y la depresión también. Entonces me pueden dar un alivio momentáneo, corto, pero a futuro el agravamiento va a ser muy grande de estos síntomas o de estos trastornos. Y obviamente esto me va a generar un deterioro del clima laboral, de las relaciones interpersonales, tanto al interior de la empresa como de familiares y amigos, y va a aumentar el tipo de conflictos que tengamos. Entonces es muy, muy importante que en las empresas y que ustedes mismos presten atención, especial cuidado en cómo prevenir esta situación. ¿Cuáles serían los factores de riesgo en el trabajo que nos enferman o nos llevan a generar una situación de consumo? Cuando en el trabajo hay una alta demanda laboral, cuando hay sobrecarga, cuando la presión del tiempo es constante, cuando yo todo el tiempo estoy teniendo que cumplir rápido resultados, tengo esto, estoy resolviendo conflictos, no me alcanza el tiempo para todo lo que voy a hacer. Esto hace que mis niveles de estrés se disparen, mi cortisol se dispare y que busque salidas rápidas para bajarlo, porque no tengo ni siquiera tiempo para generar espacios de autocuidado, para descansar, para buscar y hablar con alguien, para dispersarme en otra cosa. Entonces, la opción que muchas personas ven, que es la más rápida, es, no, pues me tomo algo, consumo algo, cojo algo y esto me hace sentir mejor instantáneamente. Entonces, es una salida desesperada que las personas empiezan a tener ante esos espacios de trabajo que tienen una sobrecarga muy alta. Eso también genera, cuando yo tengo esa sobrecarga, un bajo control laboral, o cuando estoy en un trabajo que realmente yo siento que no tiene ningún propósito, donde mi toma de decisiones, mi autonomía es nula, estoy como una máquina recibiendo órdenes y produciendo, y no empiezo a trabajar mi propósito, ni mi sentido de vida, ni le encuentro sentido a lo que hago. Eso también me tiende a llevar al consumo de sustancias como una forma de sentirme un poquito mejor, porque ese no tener autonomía o capacidad de decisión me hace sentir como sin propósito, sin un para qué, y agobiado y abatido. Entonces es una salida a esa sensación. Los conflictos laborales como mal clima, acoso, violencia, también me llevan a esto, porque miremos que el consumo de sustancias psicoactivas es más como una válvula de escape. Es una respuesta que yo busco ante una situación que me genera algún tipo de disconfort y quiero salir rápidamente, porque la persona no tiene las herramientas necesarias o las estrategias individuales propias para poder enfrentar o afrontar lo que le sucede. Hay unos riesgos específicos que se asocian también al consumo de sustancias psicoactivas en el trabajo y son, por ejemplo, los turnos nocturnos, los trabajos que son muy monótonos o donde la persona tiende a estar muy sola. Resulta que somos seres sociales y necesitamos el contacto con otros. Cuando mi trabajo implica que yo no tenga relación con otros, que no tenga contacto, esa sensación que empiezo a experimentar también me lleva a buscar un escape, y más si no tengo otro tipo de recursos. Entonces, es importante que si tenemos alguna de estas situaciones en las empresas, las abordemos porque estamos generando un caldo de cultivo, no solamente para el consumo de sustancias psicoactivas, sino para otra cantidad de trastornos mentales.
Para esto hay factores de riesgo. Entonces decimos, sí, hay personas, muchas personas trabajan bajo estrés o muchas personas trabajan solas, pero no todas caen en el consumo. Sí, es cierto. Porque también hay unos factores de riesgo adicionales que se empiezan a unir. Entonces, por ejemplo, es una persona que tiene baja autoestima, es una persona que suele ser impulsiva y no ha desarrollado esa habilidad de inteligencia emocional para autorregular y autogestionar sus emociones. Es una persona que ya con anterioridad ha tendido a sufrir de ansiedad, ha tendido a sufrir de estrés. En su entorno familiar hay conflictos, hay falta de apoyo. Eh, Tendemos antecedentes de consumo, porque recordemos que también es hereditario y genéticamente también tenemos una predisposición al consumo de ciertas sustancias. Si yo vengo de una familia que ha tenido, en el que hemos tenido personas que han tenido alcoholismo, que han tenido drogodependencia, pues yo tengo que poner mucho cuidado, porque quiere decir que genéticamente en mí hay una predisposición a eso, y que si a eso le sumo un ambiente donde se normalice el consumo, un ambiente estresante, voy a ser mucho más propenso a caer rápidamente en una adicción, a no solamente usar la sustancia, sino a caer en un proceso de dependencia. Entonces hay que poner mucha, mucha atención frente a eso. Y obviamente los factores sociales y culturales, que vemos que se está cada vez más normalizando el tema del consumo, y casi que hay una presión social para que eso se haga, como que se asocia el consumir algún tipo de sustancias con ser chévere, con estar en la onda, con ser parte de un grupo. Y bueno, y si mi grupo de amigos o mis roles están, o mis colegas están en esta onda, pues yo quiero hacer parte y quiero pertenecer, y sentimos que hacer parte es caer también en estos roles. Y a esto además propicia que sea más fácil el acceso a este tipo de sustancias, y por ende el riesgo es aún mayor. ¿Qué factores nos pueden ayudar a protegernos frente al consumo? A que si bien estamos en un entorno que propicia esto, nos sentamos más protegidos. Por un lado es el tener propósito de vida, el tener redes de apoyo y actividades saludables. Miren, el propósito de vida, tanto para el consumo de sustancias psicoactivas, para como cualquier otro tipo de adicción, es importantísimo. Porque cuando yo tengo un propósito, cuando yo tengo un para qué estar acá, yo ya no voy a buscar válvulas de escape. Yo voy a tener algo que va más allá de mi existencia como tal, que me hace sentir que soy útil en este mundo, que me hace sentir que el estar vivo tiene un para qué. Y aquí les voy a contar una historia rápidamente para no extenderme mucho. Víctor Frank, que fue el creador de la logoterapia, o el hombre en búsqueda de sentido, él sobrevivió a los campos de concentración nazi gracias a su propósito de vida. Era una situación súper fuerte en la que estaba, donde habían matado a toda su familia, donde posiblemente lo iban a matar a él, y él todos los días buscaba un propósito para vivir, desde las cosas más simples, desde escuchar a una de las personas que estaban presas con él, desde buscar un cordón para sus zapatos, pero siempre, cada día encontraba un para qué. Y para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, más allá de venir a hablar de los efectos, más allá de mire usted cómo va a quedar sin consumo, es activar en la persona lo que le da propósito. Y es un factor súper, súper importante y protector. Porque muchas veces nos enfocamos en el problema, y cuando dirigimos en las campañas de prevención, cuando dirigimos la atención al problema, no consuma, le va a hacer malo, resulta que todas las personas tenemos dentro de nosotros un instinto de vida, que es Eros, pero también tenemos un instinto de muerte, que es Tánatos. Y cuando dirigimos nuestra atención al daño que nos hace, a veces lo que activamos en las personas es ese instinto de muerte. Y lo que hace es que agravamos la situación, agravamos el proceso en el que está. Entonces, lo que tenemos que hacer es dirigir la atención a ese instinto de vida, es hablar sobre habilidades, hábitos de vida saludables, sobre empezar a fortalecer las redes de apoyo, hacer espacios de encuentro dentro de la organización que permita que las personas se comuniquen, hablen entre ellas. Todo eso empiezan a ser factores protectores. Eso genera una cultura preventiva dentro de la organización, donde vamos a estar más enfocados en el bienestar laboral, donde vamos a estar enfocados en programas que permitan a las personas desarrollar habilidades psicosociales, donde se genere una comunicación abierta, más allá que solo enumerar los efectos del consumo de sustancia o por qué eso es malo. Vamos a empezar a trabajar en todos esos factores que van a mitigar no solamente este problema, sino cualquier trastorno de salud mental. Y obviamente, pues como les decía, el propósito de vida.
vamos a hablar un poquito de la bioquímica del cerebro o cómo se manifiesta, que hay un poquito de preguntas sobre eso al iniciar. Resulta que en nuestro cerebro la dopamina nos genera mucho placer y la dopamina la tenemos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en redes sociales, nos dan un like, nos dan algo, eso nos genera dopamina. Resulta que las sustancias psicoactivas también generan esa dopamina en nosotros y nos la dan de una forma rápida. Uno tiene formas naturales de generar dopamina en el cerebro, como por ejemplo el ejercicio, como cuando yo me siento bien porque logré algo y da la sustancia natural que nuestro cerebro requiere, pero las sustancias psicoactivas inundan nuestro cerebro con esto, eso hace que se genere un pico de placer y euforia por mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Como nos empezamos a acostumbrar a esos picos que nos dan las sustancias psicoactivas, ya la persona con lo que naturalmente le generaba, que era comer algo rico, algún logro, inclusive tener sexo, ya no siento esos picos. Ya el cerebro se vuelve tolerante, necesita muchísima más cantidad que es la que le da la sustancia psicoactiva y lo que antes le generaba placer, pues le va a dejar de generar placer, porque ya neuronalmente se empieza a generar una tolerancia, es como, esto es muy poco a lo que yo ya estoy acostumbrada. Entonces tengamos mucho cuidado, porque al empezar a consumir sustancias psicoactivas nos va a llevar a una nos va a ayudar a que ya no sintamos placer con lo que antes sentíamos placer. Nos va a ayudar nos va a llevar a que perdamos el disfrute de la vida. Por lo que les estaba hablando. Entonces, cada vez vamos a necesitar dosis cada mayores para poder sentir lo que sentíamos en un principio. Entonces, puede ser que la primera vez que consumí, sentí, ese pico, pero posteriormente esa dosis no va a ser suficiente, voy a tener que procurar más y más y más dosis, hasta que va a llegar un punto que ni siquiera la misma sustancia psicoactiva me va a producir ese pico de placer. Solamente la vamos a consumir para estar en un estado neutral, porque si no vamos a estar en un vacío, en una depresión, en un tema de agobio, y ya la sustancia psicoactiva lo que va a hacer es que va a tratar de nivelarnos un poquito ese vacío, pero ya ni siquiera esa euforia o ese placer que nos sentimos en un principio va a estar ahí. Y acá es algo importantísimo que vamos a trabajar, y es que el cerebro busca regularse. Cuando yo tengo, y Marian Rojas Estape, que es una psiquiatra que está de moda ahorita, habla en uno de sus videos, dice, cuando el cerebro tiene mucha descarga de dopamina, tiene mucha descarga de estas hormonas que nos generan placer, él busca el equilibrio, porque sabemos que la salud en las personas es estar en equilibrio. Entonces el equilibrio es, no, acá hay un pico muy alto, tenemos que bajarlo. Entonces lo que hace es que segrega el cortisol, que es hormona de estrés, para que no estemos tan elevados, sino que estemos más equilibrados. Por eso las personas, cuando tienden al consumo de sustancias psicoactivas, también se empiezan a volver más negativas, porque nuestro cerebro está buscando estresar, está buscando bajar esa euforia a un estado más regular, y para eso entonces uno empieza a mirar la vida con más apatía. Entonces, o a buscar más preocupación, o uno se vuelve más irritable, las cosas le molestan más fácil, ya uno como que cualquier cosita ya le incomoda, se vuelve uno más irascible. Claro, el cerebro está tratando de regular, venga, usted no puede estar tan pico, venga, le metemos lo otro. Lo paradójico es que cuando estamos con este estrés y este cortisol, entonces buscamos esto para salir, tenemos esos picos, el cerebro va a buscar regularnos y nos va a volver a bajar. Además que muchas de estas sustancias, como el alcohol, son depresores del sistema nervioso. Entonces, después de ese pico va a haber un bajonazo muchísimo mayor del estado de ánimo al que tuvimos antes de consumir la sustancia. Esta es una estrategia que encontraremos disfuncional para trabajar pues cuando tenemos mucho estrés. Habíamos hablado que uno de los factores que agrava esto es el estrés, es ambientes estresantes dentro del trabajo, ya sea por la carga laboral o por relaciones conflictivas. Y que cuando tenemos estrés, segregamos algo que se llama cortisol y adrenalina. La adrenalina nos lleva a un espacio de hucha o huida. Y vemos entonces lo que les decía, una persona que tiende a consumir sustancias, lo trata de regular, trata de bajarlo, pero a la larga se vuelve mucho más reactiva, porque ese consumo crónico pues genera esa tolerancia y esa adaptación, además de eso. Y la persona empieza a caer en una desesperanza, en una anedonia.
Entonces, es la incapacidad, lo que hablamos ahorita, para sentir placer o para disfrutar las cosas que antes disfrutábamos. Vamos entonces a mirar un poquito, espera, qué pena acá. ¿Qué es lo que nos ayuda a nivelar esos niveles de cortisol en nuestro cerebro? Cuando tenemos un estrés muy, muy alto y muy elevado, lo que nos ayuda es la oxitocina. Y esa oxitocina la logramos liberar a través del vínculo, a través del contacto con los otros. Es la hormona que se da del amor y del apego. Cuando las mamás están en un proceso de lactancia, segregan mucha oxitocina. Y es el contacto positivo, es cuando experimento la gratitud, es cuando experimento esa conexión con otro. Y cuando tenemos picos muy elevados de cortisol, logramos generar algo de oxitocina, esos picos bajan naturalmente, sin necesidad de poner una sustancia que nos lleve. Marian Rojas Estape en una de sus videoconferencias nombraba que ella venía de una conferencia, ella en ese momento estaba en proceso de amamantar a su bebé, estaba en una conferencia y cuando venía de regreso la iban a atracar y ella tuvo un pico de cortisol súper elevado, estaba con todos los efectos que eso genera de un estrés, de cuando uno lo van a atracar. Ella alcanza a llamar a su esposa, ella está muy alterada a su esposo, está muy alterada emocionalmente. Cuando llega a la casa, inmediatamente la persona que le estaba cuidando el bebé se lo entrega porque el bebé necesitaba en ese momento ser alimentado y cuando ella empieza a alimentar a su bebé, ella dice, es como si fuera otra persona, o sea, empieza a hablar naturalmente, todo el estrés y la ansiedad que sintió en ese momento baja, disminuye. Entonces, miren cómo si estamos muy estresados, podemos nosotros empezar a buscar esta oxitocina o segregar esa hormona en nuestro cerebro de otras maneras más naturales. Muchos tienen gaticos, por eso acá está la imagen del gatico, por ejemplo, tocar la mascota, acariciar la mascota, nos genera oxitocina. Y por eso vemos que cada vez hay más personas queriendo también tener mascotas, el estar con nuestros hijos, el tener un abrazo, pero un abrazo real, no un abrazo a la carrera como lo solemos dar, sino que alguien realmente me abrace y esté ahí un rato, no solamente 2 segundos, que se quede ahí más tiempo abrazando, sintiendo realmente ese contacto con el otro. Y esa prevención desde el vínculo es muy importante. Cuando puedo compartir con los seres que quiero, tomarme un café o tomarme un helado con algún amigo, una amiga, eso me ayuda a estar, sencillamente a compartir un espacio, así no estoy tomando, consumiendo nada, pero hablando y compartiendo es importantísimo. Veamos entonces que el consumo de sustancias psicoactivas es una vía rápida para llegar a la dopamina. O sea, queremos como ese placer momentáneo. Es por eso que cuando consumimos algún tipo de sustancia, lo que buscamos es, y esa era una de las preguntas que teníamos, tener como placer rápido. Y que si llegamos a un consumo crónico, pues llegamos a la tolerancia y aquí ya no damos placer con nada. Entonces, por un lado, requerimos de una doble vía, disminuir el estrés. Para eso es importantísimo gestionar el riesgo psicosocial en la empresa, mirar cuáles son los detonantes, los mayores detonantes de estrés en la empresa y mirar qué podemos hacer frente a eso. Hay momentos estresores que son propios del trabajo que no los podemos retirar, pero sí podemos empezar a generar acciones que permitan mitigar o al menos que ayuden a nivelar ese cortisol. Y es como generando espacios que generen oxitocina, que generen el vínculo, que generen el compartir, espacios que generen dopamina de una forma natural, como el celebrar logros, el reconocerle a las personas cuando hacen las cosas bien hechas. Fomentando de esta manera espacios que de forma natural segreguen la dopamina y la oxitocina. Entonces aquí hay ejemplos como deportes, la conexión social, el tener un propósito, y esto nos ayuda a reparar esos circuitos de recompensa que se tienden a dañar con el consumo de sustancias psicoactivas. Mirar si es que es importante empezar a implementar cómo gestionar adecuadamente el tiempo, herramientas de planeación, porque muchas veces nos estresamos y muchas veces tenemos una sobrecarga porque no sabemos manejar bien el tiempo, porque ese recurso que tenemos, que es limitado de nuestro tiempo, no lo enfocamos. Estamos picando varias cosas a la vez, no estamos siendo bien efectivos en cómo distribuirlo de manera adecuada y por eso es que sentimos tanta sobrecarga. Otros momentos es porque realmente sí hay una sobrecarga y por más que gestione bien el tiempo, pues no lo voy a lograr. Y ahí es donde tenemos que entrar también a investigar cuáles son las cargas laborales que tenemos al interior de la empresa y cómo podemos gestionarlas. Entonces, por ejemplo, si queremos generar dopamina sana en nuestra empresa, que se genere de manera natural y que la persona no tenga que estarlo buscando en sustancias psicoactivas, no tenga que estar buscándolo en los likes que le dan a las publicaciones que suba. Entonces,
es generar un sistema de reconocimiento de logros, tanto los grandes como los pequeños. No tenemos que esperar a que la persona genere el super logro para reconocérselo, sino también le podemos reconocer como esas cosas importantes, diarias, cotidianas, que pueden ser no muy visibles, pero que aporta a la empresa y son muy importantes. Y esto se empieza a asociar con el placer, con el esfuerzo, en lugar de hacerlo, con el placer y la productividad. Es como decir, uy, como cuando yo siento el placer del logro cumplido, del trabajo bien hecho, ustedes no sé si han visto, una vez anota como las cosas o las tareas que tiene por hacer y se siente un placer cuando uno empieza a tachar como ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, y uno empieza a tachar esa sensación de logro de lo hice, genera dopamina, y es una dopamina sana. El tener esas metas claras y esos objetivos que yo pueda estar cumpliendo. Cuando yo día a día me pongo objetivos de voy a hacer esto, el tender la cama es un objetivo al día. Y lo hice y me lo cumplí. Fui al gimnasio, caminé 3 pasos, hice estas tareas que tenía anotadas para el día de hoy. Eso genera dopamina, el poder alcanzar una meta, así sea pequeñita, y genera también el fortalecimiento de la confianza hacia sí mismo. Ahora, la reducción del estrés, entonces poder hacer ejercicio físico, el ejercicio físico es importantísimo. Lo que les decía ahorita, el ejercicio físico genera una cantidad de hormonas y neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos muy bien, a modular los niveles de cortisol, empiezan a liberar endorfinas, y las endorfinas son un analgésico natural. Entonces, la sensación de bienestar es muchísimo, muchísimo más grande, inclusive medicamentos psiquiátricos. Y cuando uno va al psiquiatra y le manda medicamentos para trabajar de distintos tipos de trastorno, como ansiedad y depresión, una de las recomendaciones que hacen es empiece a hacer ejercicio, empiece a recibir la luz del sol, porque todas estas cosas hacen que nuestro cerebro empiece a segregar esas sustancias que dejó de segregar y lo haga de una manera natural, y ya no tengamos que depender del consumo de medicamentos. Entonces, si la persona es juiciosa, puede paulatinamente dejar la medicación y segregarla por ella misma. Capacitarnos en mindfulness, que es lo de atención consciente, que está muy de moda, que es estar presentes. Nosotros, ¿por qué nos estresamos? Nos estresamos porque generalmente estamos pensando en lo que pasó y no nos gustó, o preocupados por lo que va a pasar. Pero si realmente estuviéramos ubicados aquí y ahora, en este presente, no sabríamos que no hay nada de qué preocuparse. Porque en este instante, aquí donde ustedes están escuchando esta charla, ninguno tiene un problema. Que es que más adelante tiene una deuda, que tiene, sí, pero no sabemos si este es nuestro último instante. Y en este último instante no hay ni un depredador, ni un león, ni un tigre que nos va a comer. No, estamos aquí y estamos tranquilos. Entonces, cuando yo estoy en presente, me doy cuenta de que estoy bien y a salvo. ¿Y cómo se logra eso? A través de la respiración. Esa es una de las puertas para el presente. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de mi respiración, cómo entra y sale el aire, cuando empiezo a tomar conciencia de mi cuerpo, cuando empiezo a contemplar algo que me gusta, entonces puedo prender una velita y contemplar el pabilo de la vela, contemplar un paisaje bonito, contemplar una flor. Todo eso empieza a activar nuestro sistema nervioso parasimpático, y eso contrarresta ese estado de alerta que nos genera el simpático cuando tenemos mucho cortisol y adrenalina, y eso nos restablece el equilibrio. Entonces, estoy con mucho estrés, ¿cómo me quito este estrés? No puedo. Entonces, mi tendencia es ir y me fumo un cigarrillo, me tomo algo, y digo, no, venga, esperemos, contemplo, tengo una velita al lado, la prendo y la contemplo, tengo una florecita al lado, miro por la ventana algo bonito y miro cómo naturalmente puedo llegar a eso sin atrofiar mi cerebro, sin generar una dependencia. El fortalecimiento del vínculo social es muy importante, entonces es empezar a generar espacios de interacción con otros. Si la empresa no los genera naturalmente, pues entonces yo como colaborador y como colaboradora me hago cargo y busco el espacio para así hacerlo, para hablar con mi compañero, para preguntarle cómo está, así sea 5 minuticos, para llamar y decir, ven, cuando salgamos del trabajo no me voy directo, sino que nos tomamos algo, conversamos un rato, o llamo a un amigo, llamo a una amiga, lo que a veces llaman personas vitamina. Esas personas vitaminas son esas personas que nos generan bienestar, que nos sentimos bien compartiendo con ellas, que sentimos que nos recargan de energía, que nos hacen reír, que nos escuchan. Identifiquemos cuáles son esas personas y empecemos a fortalecer el vínculo con ellas. Y obviamente es muy importante que en la empresa se dé un liderazgo empático y de reconocimiento, que no tenga que ser solamente monetario.
Cuando un líder es inteligente emocionalmente, cuando un líder realmente, que fue uno de los temas que ustedes vieron en la ruta de conocimiento, es un líder realmente transformador, es una persona empática, es una persona que puede empezar a estimular y ayudar a hacer brillar el otro reconociendo sus logros. Es como estimulo que el otro brille, que el otro salga a su mejor potencial, y eso establece un vínculo seguro en el trabajo, y ese vínculo seguro me hace sentir también muy bien, y con cosas tan sencillas como decirle gracias, hiciste un gran trabajo. Ya, con solo eso puedo estar segregando a mi colaborador oxitocina, dopamina, y puedo estar incrementando su motivación. ¿Cómo empezar y cómo identificar si un compañero o una persona en el trabajo necesita ayuda o puede estar en un proceso de consumo de sustancias psicoactivas? Por un lado, la apariencia física empieza a cambiar. Sabemos que hay sustancias psicoactivas que hacen que los ojos se pongan rojos, que las pupilas se dilaten. La persona empieza a preocuparse propio, un poco menos de su higiene personal. Entonces, no quiere decir que sea lo norma, pues la norma y que siempre tenga que ser así. Hay personas que cuidan su higiene personal y están en un proceso de consumo, pero cuando ya la persona generalmente está cayendo en una adicción, en una dependencia fuerte, ya esa parte de apariencia personal y esa parte de autocuidado disminuye, porque esas funciones del cerebro frontales, prefrontales que nos llevan a eso, pues empiezan a apagar. Y entonces la persona empieza a perder cuidado de eso, empieza a tener muchos cambios de humor repentinos. Veamos que la persona cuando consume sustancias psicoactivas se vuelve más irascible, tiene menos tolerancia a las cosas, de un momento a otro se sobresalta o le baja o se le baja el ánimo, se pone irritable, o a veces de un momento a otro está con una euforia repentina porque tiene uno de esos picos que le producen. Cuando empezamos a ver esto en una persona, tenemos que tener alerta. Puede haber un consumo de alguna sustancia y tenemos que estar ahí pendientes. O se empieza a aislar. Son personas que empiezan a estar solos, empiezan a faltar en reuniones con los colegas, si tienen en el espacio de la comida prefieren hacerlo solo y después aislarse. Digamos que esto también es síntoma de una depresión, es síntoma de muchas cosas, pero ojo, esto también puede ser un indicador de consumo de sustancias psicoactivas. La persona empieza a cambiar en su desempeño, entonces empieza a tener más errores en el trabajo, más ausentismo, más problemas de memoria, más dificultades. ¿Cómo podemos ayudar a un compañero que esté pasando por eso? Pues por un lado es priorizar la seguridad inmediata. Si vemos que está bajo los efectos de la droga, lo que vamos a hacer es, si está, ponerlo en un lugar seguro, porque puede ser que esté manejando alguna máquina, puede ser que esté manipulando algún equipo peligroso. En ese momento nosotros tenemos que asegurar sacar a esa persona de ese entorno seguro, porque se pone en riesgo él o pone en riesgo a otros. Pero no vamos a asumir el rol ni de un profesional, no vamos a ser ni el terapeuta ni el policía, pero sí como colega. Yo me ocupo de mi cuidado, pero también del cuidado del que tengo al lado. Entonces, si vemos que puede haber ese riesgo, pues inmediatamente lo retiro y lo remito, ya sea a la persona encargada de seguridad y salud del trabajo o a la persona de talento humano para que haga el proceso adecuado. Y muchas veces eso implica activar la ruta y que llegue inclusive a un centro de salud. Si vemos que es una persona o tenemos sospechas de que la persona puede estar consumiendo, pero en ese momento no está en un peligro inminente, lo que hacemos es que nos acercamos, hablamos con la persona, buscamos un momento en privado, no lo vamos a hacer en público, en un lugar en privado donde la persona no se sienta atacada, donde no se sienta juzgada, sino que puedo decirle, en vez de decirle, tú haces esto, es, mira, creo que estás bebiendo demasiado. Y en lugar de decirle eso, le vamos a decir, mira, he notado que has estado llegando tarde, te ves cansado, me preocupa tu bienestar. Pero si yo de entrada le digo, no, mire, yo creo que es que usted está en un problema de alcohol, yo creo que usted está volviendo alcohólico porque es que yo lo estoy viendo, lo he visto por allá tomando cerveza y mire todo lo que ha tenido, la persona se va a poner a la defensiva. No va a buscar apoyo en nosotros, pero si tengo un interés genuino por su bienestar, si le digo, mira, realmente me preocupo por ti porque he estado notando esto, he notado que te has aislado más, he notado que has tenido más fallas, podemos utilizar hechos reales basados en experiencias, por ejemplo, mira, fallaste en 2 entregas esta semana, eso generalmente no pasa contigo, tú eres muy responsable, hay algo que te está afectando que podamos hablar. Entonces, miren, le estoy poniendo a la persona hechos concretos, pero sin juzgarlo, y después le pongo, mira, estoy aquí porque realmente quiero apoyarte o quiero ayudarte, y desde ahí escuchar activamente al otro, que el otro pueda desahogarse, manifestar qué le pasa.
Y posteriormente, pues activar las rutas de apoyo empresarial, mirar cómo es la política que tenemos en la droga de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, remitir a una EPS para que lo mande a un psicólogo, a una ayuda, a un terapeuta. Positiva tiene una línea amiga o una línea de atención psicosocial que está 24/7 que podemos utilizar. Podemos activar todas esas redes, o al interior de la empresa puede haber un psicólogo. Entonces, es llevar a que, recordemos, no somos el terapeuta de la persona, somos solamente como ese primer acercamiento y esa persona que va a ayudar a que el otro pueda llegar a esas redes de apoyo que necesitan o esa ayuda terapéutica que necesitan. Entonces, miremos que hay una ayuda externa, que es la línea nacional 106, y desde ahí podemos empezar a generar como un entorno de contención para esa situación. Es importante el autocuidado y los límites del colega de apoyo, o sea, si yo voy a apoyar a mi colega, es importante también establecer límites claros, lo que hablábamos, no nos vamos a convertir en el terapeuta, mantener la confidencialidad, es entender que lo que el otro me cuenta es confidencial, no es para irlo a hablar con los otros colegas, no es para decir, mire, es que fulanito tiene este problema, es un daño grandísimo que le hacemos al otro, porque no solamente va a perder la confianza en nosotros, sino que va a perder la confianza en cualquier persona que le pueda brindar ayuda. Entonces, ese tema de la confidencialidad es importantísimo, además porque evitamos el estigma sobre el otro y que en algún momento lo lleguen a aislar. La persona que busca apoyo también en casos requeridos puede buscar ayuda terapéutica porque a veces se siente sobrepasado o mirar cómo se activan las brigadas emocionales en la empresa. Entonces esos brigadistas psicológicos o esos brigadistas emocionales, como la empresa los llame, ayudan también a contener y son importantes activarlos. Entonces la ruta de atención que vamos a hacer es, si la persona presenta señales de presunto consumo de spa, es listo, ya sabemos que hay algo que me está diciendo que la persona está consumiendo. Es llamar a la persona de vigilancia, al brigadista, a la persona de seguridad social, a recursos humanos o al área asignada de la empresa, o si la empresa tiene enfermería, porque si la persona en ese momento está en un momento de consumo y está bajo los efectos de sustancias psicoactivas, debe tener una atención inmediata. Y debo avisar inmediatamente a las personas responsables de la empresa según el protocolo que tengamos. De un momento, activar los primeros auxilios psicológicos, tenemos brigadistas emocionales en la empresa o una persona que tenga capacidad en la empresa, o llamamos al 123 si no tenemos a nadie en la empresa, nos comunicamos con la ARL a ver si con los apoyos que tienen está bien. Desde ahí es importante, si la persona está bajo los efectos físicos de la sustancia psicoactiva, que tenga una valoración médica, y para eso podemos llamar a los paramédicos al 123 porque puede ser que se requiera desplazar a un centro de salud, a un área protegida o a la enfermería mientras pasan esos efectos del consumo. Si se detecta alteración física o mental por parte de los paramédicos, estos profesionales determinan si esa persona se traslada a urgencias y se define a qué punto de atención se debe llevar al trabajador. Ya cada uno de esos lo deben tener definidos en la empresa, cuáles son esos puntos de atención que ustedes tienen, y antes de que se pueda ser remitido, antes de que lleguen los paramédicos, pues obviamente tener a la persona en un lugar seguro. Activar los servicios de salud mental, ya sea al interior de la empresa si contamos con psicólogo al interior, si no se cuenta con psicólogo dentro de la empresa, pues entonces a través de la EPS, a través de la ARL, y sabemos que la ARL cuenta con esa atención psicosocial que puede dar hasta 1, 2 o 3 como espacios de atención a una persona según la gravedad, y en caso de que requiera más, pues se hace remisión a un profesional especializado. Se debe dar seguimiento al caso. Entonces, si se activó el servicio del área protegida porque la persona ya estaba físicamente bajo los efectos del consumo, ese seguimiento se ve a las 24 horas, después una semana, después un mes, después a los 3 meses y después a los 6 meses. Si se activó el servicio de salud mental porque no estaba bajo los efectos, porque fue algo más de tema psicológico, entonces se realiza seguimiento al mes, a los 2 meses y a los 6 meses. Y este seguimiento se puede realizar tanto realizando entrevistas familiares con el colaborador o recibiendo atención por la EPS. Reportar a las instancias disciplinarias ese seguimiento que hemos hecho, y ya después de que hemos hecho un seguimiento, de que vemos que la persona está más estable, de que se recobró ese equilibrio, de que está yendo a tratamiento, de que está manejando más ese tema del consumo que se hace periódicamente, pues
podemos dar cierre al proceso. Si no, se vuelve a activar nuevamente la ruta. Esta es la ruta que vamos a hacer. Sabemos que deben haber estrategias de promoción que ya las hemos hablado. Primaria es que evitar el inicio del consumo, desde todo lo que hablamos ahorita, desde promoción de estilos de vida saludables, programas de bienestar, educación y sensibilización. La secundaria es detectar y atender los casos tempranos, y ya la terciaria es cuando llega un proceso de rehabilitación e reintegración. Y cierro con esta frase: tu mente es más fuerte que cualquier sustancia. Cuídala, aliméntala con propósito y emoción y no con escape. Listo con esto. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta. Sebastián, ¿hay alguna pregunta del grupo? Claro que sí, doctora. Nos preguntan en este caso, cuando hay un compañero de trabajo del cual se tiene sospecha que consume alguna sustancia psicoactiva en el baño de la oficina y ya molesta el ambiente laboral, ¿qué nos aconseja hacer en este tema como empleador y compañeros de la persona? Perfecto. Cuando tengo la sospecha de consumo, lo primero que tengo que hacer es acercarme a la persona en un espacio privado, buscar el mejor momento. Es decirle: ven, te invito a que nos comamos o nos comemos algo y conversemos. Y es decirle: mira, he observado que está pasando esto, he observado que las señales que hayamos visto, ¿no es cierto? Entonces hay una disminución del rendimiento, lo vemos más decaído, más aislado. Es importante, quiero ayudarte, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué está pasando? Y empezar a darle como todas estas alternativas que hay, y todas estas alternativas de ayuda. Mira, en la ARL están prestando este servicio, ¿por qué nos llama? Sería importante. Es importante hacer como el seguimiento. A veces puede ser por consumo, a veces puede ser por una situación difícil que está pasando la persona, pero sí es importante hacer como un acompañamiento que nos permita detectar si realmente es eso o otra cosa. Pero para poderlo hacer, pues me tengo que ganar primero la confianza del otro. Y según lo que identifique, pues activar la ruta requerida. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Sí, señora, nos preguntan, ¿por qué no suelen referenciarse los accidentes viales con otras sustancias psicoactivas, sino únicamente con el consumo de alcohol? ¿Me vuelves a repetir la pregunta, Sebastián, que no la escuché bien? Sí, señora, nos preguntan que, porque en la mayoría de las veces solo se referencian los accidentes viales con el consumo de alcohol y no con otra sustancia diferente. Bueno, pues no entiendo muy bien, pues frente a las estadísticas, muchas veces lo que miran y hacen pruebas de alcohol cuando hay un tipo de accidente, eso es lo que generalmente tránsito hace. Por eso supongo que hay muchas referencias estadísticas frente al consumo del alcohol. Obviamente hay otra cantidad de sustancias que pueden detectar eso. Las pruebas que hacen son más específicas a través de la orina, a través de la sangre. No sé si esas generalmente las hagan, pero ustedes saben que la prueba de alcoholímetro es una prueba que la hacen rápidamente con el resultado inmediato. Entonces me imagino que esas son las que realmente más hacen, pero no sé si esa era la pregunta o no la entendí correctamente. Señora, gracias, ¿Alguna? doctora. Sí, señora, no tendríamos Sí. más preguntas en este momento para el desarrollo del taller. Ya podríamos dar seguimiento a lo que sería nuestro segundo sondeo, para que en este caso podamos evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta acción educativa. Perfecto, perfecto. Entonces pasemos al sondeo. Sí, señora doctora, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué hormona baja el estrés en la empresa? A, cortisol, B, adrenalina, C, dopamina y D, oxitocina. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Doctora, en lo que nuestros asistentes nos responden, nos han colocado una pregunta adicional. Nos preguntan en este caso, ¿una situación de estas de consumo de sustancias da para sacar a un empleado de la empresa o la empresa incurre en un error? El consumo de sustancias se asume como una enfermedad mental. Entonces, ahí hay que revisar muy bien cuáles son las políticas. No se puede sacar inmediatamente una persona con consumo, se tiene que trabajar como un tema de enfermedad mental. Hay que mirar muy bien el reglamento interno, cómo legalmente la persona está, preguntar asesoría de la ARL y obviamente del Ministerio de Trabajo, porque hay que llevar todo un protocolo y acompañamiento a la persona. Obviamente, si la persona está haciendo un trabajo donde se ponga en riesgo él, donde ponga en riesgo a otros, pues eso tiene todo como un procedimiento legal para poderlo hacer, pero inicialmente eso se considera como una enfermedad como cualquier otra que debe ser abordada.
Muchas gracias, doctora. En este momento damos los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Qué hormona baja el estrés en la empresa? A, cortisol, 22%, B, adrenalina, 3%, C, dopamina, 61% y D, oxitocina, 14%. Doctora, ¿cómo nos fue con estos resultados? Perfecto, bueno, yo creo que ahí hay un poquito de confusión porque hablamos de las dos hormonas. La que nos baja el cortisol es la oxitocina, que nos había dado un 15 y un 14. Varios escogieron la dopamina porque la dopamina, también hablamos de ella y la dopamina nos hace sentir bien, pero realmente la hormona que nos baja el cortisol es la oxitocina. Cuando damos abrazos, cuando generamos un vínculo fuerte con los otros, es como aspectos que nos pueden llegar a segregar esta hormona. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué libera dopamina sana en el trabajo? A, la sobrecarga, B, reconocer logros, C, evitar pausas y D, ignorar al jefe. Nuevamente, 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan cámara, por favor. Ah, qué pena, se había desactivado. No había... La doctora, en lo que nuestros asistentes responden, nos han dejado una segunda pregunta adicional. ¿Cómo seguridad y salud en el trabajo puede acudir cuando una persona consume sustancias psicoactivas en la empresa? ¿Cómo puede acudir? Sí, sí, sí. Bueno, la persona de seguridad y salud en el trabajo está velando por la seguridad y la salud. En ese momento, la persona que tiene que hacer, tener muy claro la de seguridad en el trabajo, cuál es el protocolo, cuál es la ruta a seguir en caso de mirar una consumo de sustancia, que fue como la ruta que hicimos. En ese caso, se debe hablar con la persona, con talento humano, cuál es el proceso a seguir o el reglamento interno que tiene y el proceso a remitir a la ARL, remitir a EPS. Para que la persona pueda tener como un acompañamiento posterior, un acompañamiento terapéutico, verificar que la persona sí esté yendo, por ejemplo, al psicólogo o al tratamiento que se le haya asignado y hacerle seguimiento a esta parte, hacer como este tipo de acompañamiento y activar como todas esas rutas de atención. Muchas gracias, doctora. En este momento damos los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Qué libera dopamina sana en el trabajo? A, la sobrecarga, 6%, B, reconocer logros, 92%, C, evitar pausas, 3% y D, ignorar al jefe, 0%. Con estos resultados, ¿cómo nos fue, doctora? Perfecto, sería reconocer logros, aumentamos, estaba en un 83%, ahorita en un 92%, entonces aumentamos y cuando reconocemos logros, segregamos dopamina, que es esa sensación también del objetivo cumplido y que nos hace sentir pues también bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a nuestra tercera y última pregunta de este segundo sondeo. ¿Qué busca el cerebro al usar sustancias psicoactivas? A, dolor, B, placer rápido, C, ansiedad, D, sueño. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Para finalizar, estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. ¿Qué busca el cerebro al usar sustancias psicoactivas? A, dolor, 0%, B, placer rápido, 94%, C, ansiedad, 5%, D, sueño, 1%. Doctora, ¿cómo nos fue con la última pregunta? Perfecto, subimos el porcentaje, la respuesta correcta es placer rápido, habíamos tenido un 78% y quedamos un 24%. Recuerden que la persona lo que busca es tener una sensación de bienestar rápidamente y no buscar los elementos naturales por lo que los obtenemos, sino como no tenemos otros recursos, lo buscamos a través, o la persona puede buscarlo a través de sus mecanismos. Doctora, muchas gracias. Con esto daremos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Agradecemos por tu Muchas intervención y gracias. por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Esperamos vernos en nuestras próximas acciones educativas. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos por la participación y espero terminen de pasar un feliz día. Muchas gracias, doctora. A nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro centro virtual de enseñanza www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para que puedan mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipedia.com.co.
posipediatalleresweb.com. También les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles posteriores a la finalización de esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. También en Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención y seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo debes escanear el código que aparece en pantalla en este momento o dar clic en el enlace que hemos dejado publicado en nuestro chat. Únete ahora para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Adicionalmente a eso, ha llegado la misión Naranja a Córdoba. Estaremos en el municipio de Santa Cruz de Lorica para que puedan participar en nuestro seminario técnico en seguridad y salud en el trabajo. Este va a llevarse a cabo el próximo 27 de noviembre. Pueden participar escaneando el código en pantalla o nuevamente en el enlace que hemos dejado publicado en el chat para que tengan toda la información y puedan participar. Ya para finalizar, una invitación adicional para todos nuestros habitantes en Córdoba para que participen en nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Este va a llevarse el próximo 28 de noviembre en Montería. Nuevamente, para que puedan participar, pueden estar escaneando el código que está en pantalla o visitando nuestro portal posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Una vez más, agradecemos el tiempo invertido en esta acción educativa. Esperamos tengan una excelente tarde. Los dejamos con el siguiente video. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.